Ahora, bueno, pues voy a empezar el intensivo. Vamos a hacer un par de problemitas, pero antes me voy a presentar. Voy a quitar esta pegatina que tengo aquí delante de la cámara para que me veas. ¿Eh? Así que, buenas, soy el ingeniero Marciano y vamos a hacer un par de problemitas de mecánica para que repaséis un poquito de cara al parcial. He cogido pues algunos que he visto por ahí que teníais. Así que bueno, por ejemplo, no sé de qué examen es o si pertenece a un examen, pero vamos a hacer este problema. Es el problema 2 de no sé cuándo, pero sí que sé que es vuestro. Vale, el problema 2 nos dice, el sistema de la figura está formado por dos barras rígidas e iguales, AF y CFB, de peso despreciable y longitud igual a N, que ahí podemos poner la longitud que nosotros queramos y nos lo vamos a inventar. Pues voy a ir dibujando. Aquí tenemos una barra. Y aquí tenemos otra barra. Apoyo fijo y apoyo móvil. Vamos a ponerle a ambas barras una longitud de 10 metros, por ejemplo. El sistema se encuentra ligado por un apoyo articulado fijo en A, el que acabo de dibujar, y en uno móvil en B, es decir, este de aquí. Entre los puntos medios de las barras E y F se encuentra un cable tenso y horizontal, como muestra la figura. Y aquí tenemos en el punto medio un cable que va de una barra a otra y es necesario porque si no esto sería un mecanismo. Ahora está enganchado ahí. Vale, este es el punto E y este es el punto F. Y esto es C. Entre los puntos medios, muy bien. En F se aplica un peso vertical descendente igual a lo que sea newtons que nosotros podemos poner. Pues nos vamos a inventar aquí un peso. Lo llama P. Y P le vamos a poner un valor de 3 kilonewtons. Las barras se encuentran en un plano vertical y forman un ángulo de 45 grados con la horizontal. 5 grados y 45 grados. Determine los módulos de la reacción en B, que es el apartado A, la reacción en A, que es el apartado B, la tensión del cable, apartado C, y el máximo momento flector de la barra CFB. Apartado A, nos piden la reacción en B. Apartado B, la reacción en A, el módulo de la reacción. Apartado C, la tensión del cable, le llama P, pues vale, pues P. Y apartado D, el máximo momento flector máximo en la barra CFB. CFB. Vale. Pues lo primero que tenemos que hacer aquí es ver qué tipo de barras tenemos. Tenemos dos barras más el cable. La barra EEC es biarticulada, está articulada en A y está articulada en C, pero en medio le llega un cable que
tira de ella. Por tanto, si es una barra biarticulada y no tiene cargas en medio, trabajaría solamente a tracción o compresión, pero como tiene un cable en medio, es decir, una fuerza del cable sobre la barra en el punto medio, es una barra que aunque sea biarticulada, tiene una carga en medio, va a trabajar además del axil, pues con el cortante y con el flector. Por tanto, en A lo que tendremos serán dos reacciones, no una en la dirección de la barra, que eso ocurriría si esa barra trabajara solamente axil. Tenemos dos reacciones, una horizontal y otra vertical. Bueno, porque es un apoyo fijo, claro. RAX y RAY. El sentido de las reacciones como queramos, pero siempre perpendiculares entre sí. Y en B el razonamiento es exactamente igual, lo que pasa es que en B no tenemos un apoyo fijo, tenemos un apoyo móvil. Por tanto, vamos a poner una reacción en la traslación perpendicular al movimiento permitido. R, B, I. Esas son las reacciones que tenemos, reacciones externas, lo que hace el mundo sobre nuestra estructura. Y como tenemos tres incógnitas y disponemos de tres ecuaciones de equilibrio, nosotros podemos calcular las reacciones, es decir, podemos resolver el apartado A y el apartado B a la vez y enseguida. Pues entonces, si yo escribo el sumatorio de fuerzas en X, es igual a 0 porque está en equilibrio, es un sistema isostático. En X solamente tenemos RAX. RAX es igual a 0. Si hacemos el sumatorio de fuerzas en Y, tenemos hacia arriba RAI y RBI, y hacia abajo tenemos el peso P, que hemos visto que vale 3 kilonewtons. Pues podemos poner menos P o igual a P si lo despejáramos. Y en vez de P voy a poner 3 para ir ahorrando ya luego para escribir menos. Y por último, dispongo de la ecuación de momentos. Si tomo momentos en A, RAX y RAI no harán momento en A porque están en A, solamente hará momento RBI y P y podremos despejar directamente RBI, que es lo que nos piden en el apartado A porque RB no tiene componente en X. Si tomo momentos en B, calcularé directamente RAI, porque en B RBI no hace momentos porque está en B, y además RAX es 0, y aunque no fuera 0, tampoco haría momentos en B, porque su línea de acción pasa por B. ¿Perdón? Pues bueno, pues vamos a hacer el sumatorio de momentos en A. Por ejemplo, aparte que si hago el sumatorio de momentos en A, calculo RB, luego también puedo calcular RAI con el sumatorio de fuerzas en I, despejando RAI. Vale, pues entonces, en A, ¿qué hace momento en A? Pues en A hace momento RBI y P. Nos faltan las distancias. ¿Qué distancias? Hay que tener mucho cuidado con las distancias a la hora de calcular los momentos. Distancia perpendicular a su línea de acción, a la línea de acción de la fuerza. Por tanto, si yo tengo aquí la línea de acción de RBI, la distancia es la perpendicular a su línea de acción, es decir, esta distancia de aquí. Ahí. Esa distancia es el doble de esta distancia. Y esa distancia horizontal la obtengo proyectando sobre X la longitud de la barra. La longitud de la barra es L, el ángulo es 45, pues L coseno de 45. L coseno de 45, y aquí también es simétrica. Coseno de 45. Por tanto, el momento que hace RBI, fijaos que RBI gira en sentido antihorario respecto de A, pues lo vamos a tomar positivo,
será 2L coseno de 45 por RBI. Por RBI. Vale. Y P, pues P es justo al revés. P, digamos que gira en sentido horario alrededor de A. Por tanto, ese momento, para empezar, es negativo. Será P por la distancia. ¿Qué distancia? Pues la distancia será esta. A ver, esto me mueve un poco. Pues desde aquí hasta aquí. Distancia perpendicular a la línea de acción. Esta distancia puede ser L coseno de 45. Y como el cable está en el punto medio de la barra, esta distancia es la mitad de esta. Será L medios coseno de 45. Entonces, el momento será esta distancia, L más L medios es 3 L medios, coseno de 45, por P, que hemos quedado que eran 3. Igual a 0. Aquí pues hay cosas que se van, por ejemplo, la L y el coseno de 45, porque lo sacamos factor común y pasan dividiendo al 0, por tanto, pues nos olvidamos. Y me queda pues 2 RBI, si vamos despejando, 2 RBI igual a 3 medios de 3. 3 medios de 3. Vale, pues vamos a hacer la división. RBI será 3 por 3, 9, 9 entre 2, 4,5, 4,5 entre 2, 2,25. 2,25 kilonewtons. Pues ya tenemos el apartado A, porque el módulo de RB es RBI, no hay componente en X. Y el apartado B, pues casi, esto es el A, y el apartado B, pues casi es inmediato, habiendo resuelto el apartado A. Si yo despejo de aquí o tomo momentos en B, me sale directo. RAI es 3 menos RBI. 3 menos 2,25. Son 0,75 kilonewtons. Y ya tenemos también el apartado B. El apartado C, me piden la tensión del cable. Esto luego más pequeño. Para ver la tensión del cable, es decir, la fuerza con la que el cable está tirando de las barras a un lado y al otro, eso, al ser una fuerza interna, en el dibujo no lo vemos. Tenemos que desmontar una barra para ver esa tensión del cable. Por ejemplo, vamos a desmontar la barra CFB porque luego nos pide el momento máximo y así lo vemos mejor. Vale. Pues entonces, lo voy a dibujar aquí, la barra, diagrama de sólido libre o diagrama de cuerpo libre, como lo queráis llamar. Esto sería C, aquí tendríamos F y aquí tendremos B. Entonces, ¿qué hace el mundo sobre esa barra? Pues el mundo hace en B una fuerza hacia arriba, que es RBI, y que ya hemos calculado, y que valía 2,25. Pongo directamente el valor, 2,25 kilonewtons. En F, el cable tira para que la barra no se caiga. Por tanto, tendremos una fuerza horizontal a lo largo del cable, que es la tensión del cable, lógicamente, y en C lo que hace el nudo sobre la barra, ojo, el nudo sobre la barra, no la barra sobre el nudo, ni la otra barra sobre esta barra. Lo que une las dos barras es el nudo, y el nudo es el que distribuye los esfuerzos. Por tanto, es el nudo que hace fuerza sobre la barra. En este caso,
nos daría igual, porque como solo llevan 2 barras, nos da un poco igual. Pero si llevan 3 barras, es el nudo el que reparte los esfuerzos. Ese nudo es articulado. La articulación permite el giro entre las barras y, y restringe las traslaciones. Para restringir las traslaciones se generan dos fuerzas en la dirección de las traslaciones restringidas. Por tanto, lo que hace el nudo C sobre la barra, en C, para restringir las traslaciones, son dos fuerzas internas, que las podemos dibujar en la dirección que queramos, siempre y cuando sean perpendiculares. En este caso, como no las queremos calcular, nos da igual cómo ponerlas, perpendiculares, pero no nos da igual, pues yo las voy a poner en X y en Y. F de X y forro y F, C, Y. ¿Vale? Ese es el diagrama de sólido libre, ¿o no? Falta algo, ¿no? Falta el peso, que no se nos olvide. El peso, lo voy a poner aquí que son 3 kilonewtons. Ahora sí lo tenemos completo. Y como toda la estructura está en equilibrio, esta barra también estará en equilibrio y como está en equilibrio podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. 3. No tiene por qué ser siempre sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, sumatorio de momentos. Podemos hacer sumatorio de momentos en un sitio, sumatorio de momentos en otro sitio y luego sumatorio de fuerzas en Y. Lo que más nos interese. En este caso, tenemos 3 incógnitas, que es la tensión del cable y las fuerzas internas en C, que no nos interesan para nada. La única incógnita que nos piden es la tensión del cable. La única ecuación que nos permite calcular la tensión del cable sin tener que calcular, sin que nos aparezcan las otras 2 incógnitas que no nos importan nada, es el sumatorio de momentos en C. Pues es la ecuación, la única ecuación que vamos a plantear para resolver el apartado C. Momentos en C. Pues vamos. Sumatorio de momentos en C es igual a C. ¿Qué hace momentos en C? Pero lo voy a poner otra vez, es este de aquí. Pues en C hace momento todo lo que no esté en C ni pase por C si prolongáramos su línea de acción. FCX y FCI no hacen momentos en C porque están en C. Pero T hace momentos en C. Y la distancia es la perpendicular a su línea de acción. La línea de acción, pues es la distancia perpendicular. Esa distancia es la proyección en Y de la mitad de la barra. Pues sería L medios por el seno de 45. O sea, 3, el peso, también hace momentos en C. La distancia perpendicular a la línea de acción. Y que pasa por el punto C es esta distancia, que es la proyección en X de la mitad de la barra, L medios coseno de 45. Y 2,25 también hace momentos en C. Mismo razonamiento, distancia es la proyección en X de toda la longitud de la barra, L coseno de 45. Coseno de 45. RB, esos 2,25 kilonewtons giran en sentido antihorario, lo tomaremos positivo. Esta fuerza de 3 y esta tensión del cable giran en sentido horario, los tomaremos negativos por convenio. Podemos poner al revés, pero como es una ecuación que igualamos a 0, luego al despejar nos sale el signo que toca. Vale, pues venga, sumatorio de momentos en C. Tenemos 2,25 por la distancia, por L coseno de 45. Y ahora los negativos.
menos 3 por L medios coseno de 45 menos T por L medios seno de 45. Igual a 0. Y de aquí despejamos la T, nuestra incógnita. Cuando el ángulo es de 45 grados, ya sabéis que el seno y el coseno son iguales. Por tanto, lo podemos sacar factor común y pasaría dividiendo al 0. Por tanto, bueno, con la L nos pasa lo mismo. Una cosa. Y despejarlo. Esto es muy fácil. Este T medios lo pasamos al otro lado. Y me queda 2,25 menos 3 medios. 2,25 menos 3 medios es 0,75. Por 2, 1,5. Por tanto, la tensión del cable es 1,5 kilonewtons. Los cables, acordaros que siempre trabajan a tracción. El cable no puede trabajar a compresión, no tiene ningún sentido. Por tanto, este esfuerzo, nos ha salido positivo, quiere decir que tiene el sentido que le habíamos dado aquí, y este sentido era el de tracción. Si el cable tira de la barra hacia adentro, en el punto F, es porque la barra tira del cable hacia afuera. Por tanto, la está traccionando. Está traccionando el cable. Ese sentido es correcto, como no podía ser de otra manera. Y esto es tracción. ¿De acuerdo? Y ya tenemos el apartado C resuelto. Ya por último, pues vamos al apartado D. En el apartado D me pedían el máximo momento flector. Vamos a pensarlo bien. El máximo momento flector en la barra, en esa barra, la barra CFD. ¿Dónde estará el máximo momento flector? Pues bueno, si queremos hacer faena, pues dibujaremos el diagrama de flectores a lo largo de la longitud de la barra. Es decir, sabríamos cómo evoluciona el momento flector a lo largo de toda la barra y simplemente consultando esa gráfica diremos, pues aquí está el máximo momento flector. Pero vamos a pensarlo de otra manera. Vamos a imaginaros la barra, o bien le dais la vuelta al papel, o bien giráis la cabeza, ¿sí? Y vemos la barra en horizontal. Pues para no complicarnos la vida, yo voy a dibujar la barra en horizontal para que no nos dé una tortícolis. No me dé una tortícolis marciana. Vale, pues entonces, si yo giro la barra, giro todo. Giro la barra y giro todos los esfuerzos. La pongo en horizontal. Esto sería C, esto sería B. Y luego los esfuerzos, pues tendríamos, más o menos, FCX, FCI, que me siguen importando bien poco. Tendría 2,25. Todos los esfuerzos están inclinados 45 grados, porque lo que he hecho ha sido girar la barra 45 grados para ponerla horizontal. Y luego los esfuerzos en medio de la barra, 3 kilonewtons, y T, que nos ha salido 1,5 kilonewtons. ¿De acuerdo? Es decir, es como si yo tuviera aquí un apoyo, ¿no? Con esas dos reacciones, que no he puesto estos X, y aquí pues tendría la reacción, la otra reacción. Pues como una barra articulada en esos dos puntos, sometida a esas dos fuerzas inclinadas. Si esas dos fuerzas yo las descompongo, a ver, todo esto lo explico para que veáis dónde está el momento máximo pero se puede hacer mucho más rápido, claro, es muy intuitivo, para que la próxima vez lo veáis bien. Si yo descompongo esas dos fuerzas sobre un eje perpendicular a la barra, lo vamos a hacer en azul.
pues tendría esta componente de 1,5 y esta componente de 3. En este caso, las dos componentes en el eje perpendicular a la barra se sumarían. Tendríamos una fuerza hacia abajo. Si las descompongo en el eje de la barra, pues esas dos componentes se restarían porque cada una va en un sentido. Que no quiere decir que sean cero, que al restarlas sean cero. Simplemente ahí nos queda una fuerza a lo largo de la barra, por tanto, es una fuerza que genera axil y una fuerza perpendicular a la barra. La fuerza que genera axil no genera flector, pero la fuerza perpendicular a la barra sí genera flector y es la que nos interesa, esta que he dibujado aquí. Si esto es la fuerza resultante de la suma de las componentes de 1,5 y 3 sobre el eje perpendicular a la barra, es, imaginaos, una fuerza hacia abajo, pues imaginaos que esa barra es una colchoneta de estas de la feria donde podéis dar botes y vosotros estáis ahí en medio dando saltos. Es decir, estáis aplicando con vuestro peso una fuerza hacia abajo. ¿Cómo se deformaría esa colchoneta? Pues es muy fácil, ¿no? De forma muy exagerada, se deformaría de una forma así. Bueno, pues debéis saber que la deformada de un elemento, que a veces no es fácil saberlo, como así a simple vista cómo se va a deformar un elemento, pero en este caso es muy sencillo. La deformada de un elemento nos dice más o menos cómo va a ser el diagrama de flectores de ese elemento. Por eso, el diagrama de flectores lo solemos dibujar al revés. Los positivos por debajo y los negativos por arriba. Para que de esa manera el diagrama de flectores se parezca a la deformada del elemento. Y eso lo usamos al revés, como acabamos de hacer ahora. Sabiendo cómo va a ser la deformada del elemento, sabremos cómo será el diagrama de flectores. Pues el diagrama de flectores es el que acabo de dibujar aquí tal cual. En este elemento tan sencillo sale así tal cual. ¿Y eso qué nos dice? Pues que el máximo momento flector lo tenemos justo en medio, justo donde aplicamos la carga puntual. Es decir, aquí. Aquí tendríamos el momento máximo. Hemos hecho el diagrama de flectores casi sin querer. No se puede hacer así siempre. En este caso sí, porque era muy sencillo. Pero en estructuras más complicadas utilizamos la deformada a estima para saber cuando hagamos posteriormente el diagrama de flectores si lo hemos hecho bien, si se parece a la deformada que nosotros hemos dibujado más o menos. Si nosotros aquí, en esta barra, calculamos el diagrama de flectores y nos sale una cosa así, pues yo qué sé, algo así, pues está mal, porque eso no se parece en nada a la deformada del elemento. Es una manera de saber si lo que hemos hecho está bien o no. Bien, esto obviamente pues lo borro porque está muy mal. Bueno, vale, entonces, para calcular el valor de ese momento máximo, tenemos dos opciones, o bien complicarnos la vida y dibujar el diagrama de flectores entero, y para eso tendríamos que hacer dos cortes, corte por aquí, elegiríamos con qué lado quedarnos y me quedaría con la parte de la derecha, que es más fácil. En nuestro planeta siempre intentamos hacer las cosas lo más fáciles posible. Y otro corte, corte 2, que me quedaría con la parte de la izquierda. También, que es más fácil. Podéis quedar con la parte de la derecha y os sale igual. Y tampoco es mucho más difícil, pero tardáis más. Y en el examen tiempo no os va a sobrar. Nos quedamos parte de la derecha, corte 1, parte de la izquierda, corte 2, lo dibujamos, escribimos los esfuerzos internos según el criterio de signos positivos de los diagramas de esfuerzos, escribimos, porque estará en equilibrio ese cachito, las funciones que nos pidan, en este caso la de flector, y representamos gráficamente. Y nos quedará muy mono
De hecho, nos quedará exactamente igual que lo que he dibujado aquí. O bien lo hacemos de forma rápida. ¿Cómo lo hacemos de forma rápida? Bueno, pues tomamos momentos en el centro, que es donde sé que está ese momento máximo. Aquí tenemos el momento máximo. Aquí. Bueno, pues a ver. Podemos tomar momentos desde la derecha o desde la izquierda. Si tomamos momentos desde la izquierda, ahí en el centro, tendremos que calcular FCX y FCY. Pues va a ser que no, porque podemos tomar momentos por la derecha, donde tenemos solamente 2,25 y es un valor que ya conocemos. Para calcular ese momento podemos hacer dos cosas. O bien proyectamos 2,25 sobre el eje perpendicular de la barra, porque sobre el eje tangente a la barra no hace momento esa componente. O bien, aquí lo veremos mejor, el momento que hace 2,25 respecto de F será directamente 2,25 por la distancia. Y la distancia perpendicular a su línea de acción es esta, que es L medios por el coseno de 45. Vale, pues ahí, L medios, coseno de 45. ¿Vale? Y aquí, insisto, también se podría haber hecho proyectando 2,25 sobre la vertical. Este ángulo, como todos los ángulos de este problema, son de 45 grados, por tanto es indiferente utilizar el seno o el coseno, son iguales. 2,25 coseno de 45 por la distancia perpendicular a la línea de acción de esa componente, que es la mitad de la longitud de la barra, L medios. El resultado es el mismo. Bueno, pues de cualquiera de las maneras se puede hacer. Ese momento máximo, ya que lo tenemos aquí, 2,25 coseno de 45. Esa es la componente en el eje perpendicular a la barra por L medios. L eran 10 metros, ¿no? Me parece. Puesto. Ahí, ¿dónde está? Ahí. 2,25 por raíz de 2 partido por 2 por 5. 2,25 por 5 es 11,25, ¿no? No tengo la calculadora. 2,25 por 5, 11,25, entre 2. Esto da 5,625 raíz de 2. 5,625 raíz de 2 unidades kilonewtons por metro. Son las unidades que hemos utilizado en este problema. Y eso es el apartado D. Y ya tenemos el problema resuelto. ¿Vale? Como veis, no era nada difícil este problema. Bueno, pues ahora podemos hacer otro, ¿no? Es prontito aún. Vamos a hacer, a ver, este, el 3, el problema 3, que es un poco más de dinámica. Y aquí, pues, vemos las cosas también. Pues poner otra página. Vale. El 3. Problema 3. Este también es sencillo. Nos dice, voy leyendo una circunferencia C, circunferencia C. Circunferencias, pero esto puede ser perfectamente un disco.
de radio A igual a no sé cuántos centímetros, pues le vamos a poner un radio de 10 centímetros. Rueda sin deslizar sobre un eje fijo X1. Un eje fijo X1, lo mismo que decir que rueda sin deslizar sobre el suelo. X1. Si rueda sin deslizar sobre el suelo, quiere decir que no hay velocidad relativa entre el disco C y el suelo. Eso quiere decir que en el punto de contacto, que no tiene nombre, la velocidad es cero. Está claro, ¿no? Vale. Mientras que una recta delta, que puede girar en torno al origen de coordenadas O1, se apoya permanentemente sobre C. Pues os dibujo la recta delta. Dibujándolo en negro. Este es el origen O1, todo este dibujo está en el ejercicio. Y esta es la recta delta. Así. Se apoya permanentemente sobre. Muy bien, suponiendo que la velocidad de O, que es el centro del disco, respecto del sistema fijo es de no sé cuántos metros por segundo, asociado al vector canónico del eje X, aquí lo llama X1, y que el ángulo alfa es igual a pi cuartos radianes, alfa es pi cuartos, que son 45 grados, en terrícolas, y la velocidad, nos dan el vector de velocidad de O. Fijaros que el disco se mueve solamente en el eje X, por tanto la velocidad de O será horizontal, no hacía falta que nos lo dijeran. Pues esa velocidad, pues le vamos a dar un valor de 8x1, los canónicos asociados del eje X, por metros por segundo. Vale. Y el ángulo es pi cuartos. Determine el módulo de la rotación de la recta delta respecto al sistema fijo. Nos están pidiendo la velocidad angular de la recta, de la barra delta. Apartado A, nos piden omega delta. Vale, y el módulo, apartado B, de la velocidad de deslizamiento de la recta delta respecto de la circunferencia C. Velocidad relativa de D. De D. ¿Por qué D? Pues no lo sé. De deslizamiento. Vale. Bueno, pues yo a este punto le voy a poner nombre y lo voy a llamar D. Ya que utiliza la D, pues D. Vale, eso por un lado. Y por otro lado, este punto, hoy ya lo hemos usado, o uno también, o dos, o dos. Entonces, aquí tenemos dos maneras de resolver este ejercicio. O bien de forma analítica, o bien por el método de los CIRS. Pues vamos primero con el método de los CIRS. El CIR es el centro instantáneo de rotación. CIR, centro instantáneo de rotación. Y eso, en lenguaje terrícola, ¿qué significa? Pues es el punto de velocidad común entre dos elementos que pueden estar en contacto o no pueden, o pueden que no estén en contacto. Si aquí nosotros llamamos 1 a la barra fija, es decir, al bastidor, al suelo, a lo que está todo unido, al disco lo llamamos 2 y a la barra la llamamos 3, un circulillo, para que se distinga bien. Nosotros podemos determinar el punto de velocidad común entre el bastidor, la barra 1, y el disco 2,
entre el disco 2 y la barra 3, y entre la barra 3 y el suelo, el bastidor. 1. Tendremos 3 CIRS en este mecanismo, ¿no? Porque esto es un mecanismo, no es una estructura como en el ejercicio anterior. ¿Cómo se determinan los CIRS? Pues bueno, pues, como acabo de decir, es el punto, lo voy a escribir, punto de velocidad común entre dos eslabones. Si tenemos 3 eslabones, 1, 2 y 3, pues tendremos 3 CIRS. Y lo que pasa es que ese CIR varía con la posición. En esta posición, los CIRS los tenemos en unas coordenadas y en la posición siguiente variará. Como esto nos han hecho la foto en este instante, pues nosotros nos centramos en este instante. Además, el bastidor siempre está quieto, tanto la velocidad del bastidor es cero. El punto de velocidad común entre todos los elementos y el bastidor, pues será el punto en el que la velocidad para ambos sea cero, porque la del bastidor siempre es cero. Es decir, en O1 tendremos el CIR del elemento entre 3 y 1, porque O1, ese punto de la barra 3, no se mueve, siempre está quieto, y el bastidor siempre está quieto. Por tanto, el CIR 1,3 lo vamos a tener en O1, CIR 1,3. Pues ya tenemos 1. El CIR entre 1 y 2 también está claro, lo he comentado al principio, hay rodadura pura del disco sobre el eje X1, no hay velocidad relativa entre ambos, por tanto es ahí el punto de velocidad común entre el disco y el suelo, el CIR 1, 2. Pero ojo, porque el CIR entre 2 y 3 no está en D, porque es justo el caso contrario que nos pasa en O2. La barra sí desliza sobre el disco. No hay rodadura pura del disco sobre la barra, como pasa sobre el suelo. Por tanto, como hay deslizamiento, ahí hay una velocidad, que es justo lo que me piden en el apartado B. Aquí hay una velocidad relativa que irá pues, en la dirección de la barra, velocidad relativa de D, y por tanto, ahí esa velocidad no es común entre 2 y 3. Hay una velocidad relativa, hay una velocidad entre esos dos elementos. Por tanto, no es la velocidad común. Tenemos que buscar dónde está el punto de velocidad común de ambos elementos, que no tiene por qué pertenecer a un elemento. Para que lo veáis claro, vamos a hacer un pequeño resumen de los CIRSES. Imaginaos que tenemos un disco, como es nuestro caso, con rodadura pura. Hemos dicho que el CIR está aquí, punto de velocidad común. Vale. Imaginaos que ahora tenemos, bueno, vamos a dibujar el perfil de velocidades de este disco. Cambio de color. Pues aquí sería la mayor velocidad y aquí la velocidad es cero porque hay rodadura pura, no hay velocidad ahí. Si hay deslizamiento, es decir, tenemos ese disco con rodadura más deslizamientos, como cuando cogéis el coche y salís pisando a fondo, pues las ruedas derrapan, ¿no? Se mueve el coche, pero además las ruedas están derrapando. Pues ahí hay rodadura más deslizamiento. El perfil de velocidades crece a medida que nos alejamos porque aumenta el radio.
Y aquí tendríamos la velocidad relativa entre el disco y el suelo. Es el perfil de velocidades. Bueno, pues si yo prolongara ese perfil de velocidades, la velocidad nula estaría aquí. Como el suelo siempre tiene velocidad nula, ese sería el punto de velocidad común entre el disco y el suelo. Ya sé que ese punto no pertenece al disco, pero nos tenemos que imaginar como un palito desde el CIR hasta el disco. En ese punto, ese palito giraría alrededor del CIR precisamente. Por tanto, su velocidad sería cero. Aquí tendríamos el CIR. Y cuanto más crezca el deslizamiento y menos sea la rodadura, es decir, este perfil de velocidades cada vez se hará más vertical y cuando no haya rodadura, que solamente haya deslizamiento, ese perfil de velocidades será constante. Como si cogemos un bloque y lo arrastramos por el suelo. Todos los puntos del bloque tienen la misma velocidad. El perfil de velocidades, yo qué sé, pues aquí mismo sería así. Si yo prolongo el perfil de velocidades, nunca vamos a alcanzar la velocidad cero. ¿Dónde? ¿Dónde se cruzan dos rectas paralelas? En el infinito. Por tanto, cuando hay deslizamiento puro, el CIR está en el infinito. Pero ojo, no en cualquier infinito. Hay muchos. ¿Cuál es la dirección de ese infinito? La dirección perpendicular al movimiento del deslizamiento. El CIR está en el infinito. ¿Vale? Esto se mueve en horizontal, pues el CIR está en el infinito, dirección vertical. Si ahora volvemos, tras esta explicación, a nuestra barra, entre el disco 2 y la barra 3 tenemos deslizamiento, pero también tenemos rodadura. Estamos, en este caso, si yo dibujara el perfil de velocidades aquí, pues tendríamos entre D y O, pues el perfil de velocidades, en algún punto de esa recta estaría el CIR, sí o sí. ¿Vale? Es decir, en algún punto, como si dijéramos esta recta, ¿vale? Que conecta el punto donde tenemos la velocidad relativa y el centro del disco. O sea, en algún punto de esa recta. ¿Dónde? Vamos a descubrirlo. ¿Cómo lo descubrimos? Pues con un teorema que se llama teorema de Kennedy o teorema de los tres centros, que nos dice que los CIRs se alinean de 3 en 3 o de 3 mínimo. En este caso tenemos dos CIRs alineados, forman una recta, el CIR 1,3 y el CIR 1,2, pues el CIR que nos queda, si tiene que estar sobre esta recta y tiene que estar alineado con estos dos, pues obviamente solamente nos queda un punto y es este. ¿Vale? Aquí tenemos el CIR. El CIR entre 2 y 3.